Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos hablando de uno de los grandes misterios que tiene la Biblia. Amén. Ahí está, uno de los grandes misterios de la Biblia es la encarnación del Hijo de Dios. El tema de la encarnación fue primeramente tratado por el libro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, lo da como una señal. Y Isaías dice: he aquí le doy esta señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 740 años después de Isaías, esas profecías se cumplen en una joven llamada María y se encuentra en cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí María, amén, salió encinta siendo virgen, amén, por obra y gracia del Espíritu Santo del Señor. Lógicamente, este momento de encarnación es el momento que Israel por siglos había estado esperando, la encarnación de Cristo, amén. Tal vez no entendían perfectamente cómo el Señor iba a hacer la obra. Sabía que era un líder que vendría. Sabían que era un gran profeta semejante a Moisés. Pero muchos desconocían que este niño también era un niño Dios. Amén. Y por esa razón, cuando Cristo se presenta, muchos lamentablemente no logran aceptarlo, incluyendo el propio Nicodemo. Amén. Que se hizo unos seguidores, pero que fue iluminado para entender precisamente de qué forma, de qué manera, alababa el nombre del Señor, Dios hizo ese milagro tan extraordinario. ¿Qué milagro fue este que fue anunciado por los ángeles? ¿Qué milagro fue este que cuando el niño nace es recibido con el más glorioso coro angelical? Amén. Recordamos el coro de ángeles cuando se presentan los pastores. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algo extraordinario estaba pasando. Aún los magos de Oriente dieron la señal en el cielo y sabían que algo grandioso estaba aconteciendo. Algo nunca jamás visto en la historia y que no existe ninguna religión del mundo. Amén. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Y el apóstol Juan, amén, que es el último de sus discípulos, también nos habla de ese glorioso milagro. ¿Qué milagro es este que cuando Cristo fue introducido al mundo en el bautismo de Juan, amén, en el río Jordán, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento? Y otra vez esa voz se escuchó en el cielo, en el monte de la transfiguración, cuando aparecieron ¿quiénes? En el monte, ¿quiénes estaban? Moisés, Elías, al lado de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Y cuando los apóstoles pensaron: vamos a hacer una enramada para cada uno de ustedes, desaparecieron ellos, solamente quedó Cristo. Y se escuchó otra vez una nube de gloria, cubrió a Cristo y se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y este quién es? ¿Cómo se probó este gran milagro? ¿Qué significado tiene para nosotros? Y precisamente estamos hablando de la llegada del Hijo de Dios al mundo. ¿Cómo vino el Hijo de Dios al mundo? ¿Qué método utilizó Dios? ¿Se presentó como un ángel y descendió del cielo? ¿De qué forma se cumplió las escrituras que decían que Dios habitaría con nosotros? El apóstol Pablo, reflexionando sobre este misterio, amén, dice lo siguiente, en 1 Timoteo capítulo 3, amén, versículo 16. ¿Quién me lee? ¿Qué dice Pablo? Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue Uno. manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. O sea, le estoy dando un anuncio que nadie lo va a creer. ¿Cuál es el anuncio? Y mire, está en fila, el número 1. 1. Dios fue justificado en carne. O sea, vino en forma humana.
se hizo carne, experimentó carne y sangre, como dice el autor de Hebreo. Número 2, manifestado en carne. 2, justificado en el Espíritu a través de su muerte. Amén. Él hizo para nosotros la justificación. 3, visto por los ángeles, dice Hebreo, hecho un poquito menor que los ángeles. O sea, Él mismo se constituyó menor que los ángeles cuando se hizo humano. Pero aún los ángeles tenían que arrodillarse ante su presencia. Qué cosa más grande. Al hacerse hombre se hizo poco menor que los ángeles, pero aún los ángeles tienen que rendirle pleitesía e inclinarse ante su presencia. Alabado el nombre del Señor. Amén. Visto por los ángeles. ¿Qué más dice? Predicado a los gentiles que no tienen esperanza. ¿Quién iba a pensar que el Evangelio iba a ser predicado a los gentiles? Que las promesas de Abraham también se cumplirían en los gentiles. Amén. Que la gracia y que el reino de Dios también incluiría a los gentiles. Amén. Los tigres, los menospreciados, los pecadores. Y un israelita no comía en la casa de un gentil. Y cuando iban al tribunal de Poncio Pilato, Pilato tenía que salir afuera al patio a recibirlo a ellos, porque ellos no podían entrar a la casa de Pilato porque era romano. O sea, un gentil no era digno de que un judío pisara su puerta o tocara su puerta, y mucho menos que comiera con él. Eso no se podía, no era permitido para un judío. Amén, porque estaban completamente separados. Ellos entendían que si comían en tu mesa, que si tú comías en su mesa, ellos se hacían partícipes de tu pecado. Amén. Y como los gentiles nosotros éramos considerados como pecadores, ¿qué más eran considerados? Inmundos. ¿Qué más éramos considerados los gentiles? Amén. Y por lo tanto jamás se pensó que los gentiles tenían participación de esta gracia tan grande. Amén. Creído en el mundo, no solamente los gentiles, en el mundo entero, creído, predicado. ¿Y qué más dice? Recibido arriba en la gloria. Amén. Tanto que criticaron al pobre Cristo. Lo criticaron, lo persiguieron. Blasfemo le decían. No era un blasfemo. Amén. Tú hablas y expulsas a los demonios por el príncipe de los demonios. No es una persona endemoniada, no es una persona demente, no es una persona como hablaban de ellos. Y la demostración más grande, que se levantó de la tumba, dejó la tumba vacía, y después de levantarse la tumba, fue recibido arriba en el cielo. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea, del tiempo de gracia. ¿En qué se resume? Dios fue manifestado en carne. Increíble. Entonces solamente pensaríamos los romanos. Los romanos tenían dioses que supuestamente se manifestaban en carne, pero esos dioses romanos jamás morían, ¿verdad? No sufrían, no lloraban, no tenían hambre, porque eran dioses en forma humana. No eran humanos que podían morir. Pero Cristo se hizo tan humano como cualquiera de nosotros. Tan humano que el Evangelio de Marcos y los demás evangelios hablan de Cristo. ¿Cristo era humano? Sí. Demuéstreme usted que es humano. Dígame algo que hizo Cristo que demuestra su humanidad. Porque vivió en la tierra. Los milagros no son divinos. Los milagros muestran su poder. Pero humano. Demuéstrame algo que sea humano que está en los evangelios. Bueno, su muerte en la cruz. Murió. Así que se murió, es humano, ¿verdad? Esa es la prueba más grande de la humanidad. Amén. Porque si no fue humano, era un Dios, no podía morir. Amén. O sea que usted lo mata, le dispara y todavía sigue ahí, ¿no? Pero él murió, él sangró. Amén. Trabajó porque era carpintero. Trabajó porque era carpintero. Sudó. Lloró. Sí. Lloró, sudó. Comía, sentía hambre. Estaba una vez tan desmayado que la familia de él, sus hermanos y su mamá fueron a rescatarlo porque decía, te estás matando, te estás muriendo. Amén. Y los rescataron porque se llenó la casa en Capernaum donde estaba, no tenía reposo. Amén. Y estaba siempre ministrando a las personas que acudían a él, y ellos tuvieron que rescatarlo, decirle, ven con nosotros, no puede seguir la situación, porque lo vieron que ya estaba muy demacrado.
Y recuérdense que Cristo era un muchacho. ¿Qué edad tenía Cristo? 30 años. No era un hombre viejo como yo. A ver, y como yo hay unos cuantos acá también, ¿verdad? Era un muchacho, para decir, era un hijo de nosotros, como decía. Amén. El hijo mío tiene 35 años y yo lo veo como un muchacho. Imagínense Cristo con 30 años, con esa responsabilidad tan grande encima, con ese trabajo enorme encima. Amén. Y con esos discípulos que eran mucho más viejos que él. Amén. Era un líder. Era un líder, pero ninguno se atrevía a pasarle por encima y todos decían maestro. Está bien que Nicodemo fuera un maestro, está bien que otro fuera un maestro, porque eran personas ya mayores, viejas, y los maestros se conocen como maestros por la edad. Amén. Así que un jovencito de 30 años, ¿cómo le van a llamar maestro? Pero es la excelencia que estaba en Cristo. Amén. Y de que también era 100% Dios, no importa la edad que tenía. Y por esa razón, cuando Dios nos envía un líder, un pastor, un obrero, no importa la edad que tenga, o importa mucho la edad. Nosotros seres humanos nos fijamos la edad. Amén. Pero Dios se fija mucho en la edad. No. ¿A quién llamó Dios jovencito en la Biblia? ¿A quién? A Samuel, siendo un niño, que no sabía distinguir la voz de Dios. ¿A quién nos llamó siendo niño? Que dijo, Señor, pero soy un niño. Jeremías. Un niño significa menos de 20 años para abajo. Amén. Un adolescente, un jovencito. Amén. O sea, no califico ni para estar en el ejército porque no tengo edad. Amén. Eso decía, soy un niño, o sea que no me oyen. Y para escuchar a una persona hablar en la cultura hebrea, había que tener los 30 años cumplidos, que por esa razón Cristo se bautizó a los 30 años conforme a la ley. Porque a los 30 años se comenzaba el ministerio sacerdotal. Y Cristo vino como sacerdote, Cristo vino como rey y Cristo vino como profeta ungido de parte del Señor. Que son los tres ministerios que Cristo tenía. Y por esa razón los magos trajeron 3 ofrendas a Cristo. ¿Cuáles fueron las ofrendas que le trajeron a Cristo? Oro, que significa realeza. Incienso, que significa ¿qué? Y mirra. Incienso, el ministerio sacerdotal, y mirra, que es el ministerio profético. La mirra es profecía. Amén. Entonces, ahí están los 3 ministerios de Cristo. Y aquí presentamos a Cristo. El apóstol Juan nos presenta a Cristo de otra dimensión. Juan, tal vez hablando un lenguaje más humano, presenta a Cristo en un lenguaje no hebreo. No un lenguaje de los judíos, sino un lenguaje de los griegos, el lenguaje helénico, para que todo el mundo lo entendiese. ¿Qué dijo Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. En la palabra verbo, ¿cuál es el original que aparece ahí en griego? Nosotros la traducción nuestra es verbo, pero hay una palabra que existe ahí originalmente, que Juan la dijo. ¿Qué fue lo que dijo Juan que era el principio? El verbo. El logos. El logo. El logos. Amén. El logos de Dios. Entonces, ¿de dónde Juan saca ese concepto de logos? Porque supuestamente el concepto de logos, como si fuese Dios, surgió en la Edad Media. Pero no, Juan, hablando en el siglo I de Cristo como el logos de Dios. Heráclito fue el primer filósofo que habló del logos. Y Heráclito decía que el logos es la fuerza y es el principio vital de todo el universo. El logos es razonamiento, logos es idea, logos es discurso, literalmente hablando. Pero logos también, amén, es razón. Y decía Heráclito, la razón universal es el logo. Amén. Los estoicos también hablan del logos, los griegos estoicos que eran filosofía, y decían que el logos determina el destino de todos los seres humanos y el logo determina el destino universo. Y más aún, los mismos filósofos decían que hay un tipo de leyes que gobiernan el universo. Las leyes de físicas del universo que se llaman cosmológica porque se refieren a la lógica, ¿verdad? Al cosmos, a la física. Y otras leyes que son espirituales, que van más allá de la física, que es la ley del pensamiento. Y esa ley del pensamiento le llamaron leyes noxiológicas, de noxis, conocimiento. Amén. Entonces,
¿qué es el logos para los griegos? El logos es el principio universal. El logos es la razón eterna. Y eso está hablando para los griegos. Y como dijo también, amén, René Descartes, ya en la Edad Media, dijo que el logos es la materia eterna. Amén. Y como materia eterna es la materia infinita de todas las cosas, que explica todas las cosas. Que no tiene muerte, exactamente. Entonces eso es el logos. Ahora, ellos tenían pensado, los griegos, amén, que hubo un arquitecto, amén, que creó todo. Y ese arquitecto, los griegos llamaban el demiurgo. Entonces, aquí le está explicando Juan, en el lenguaje de ellos, para que lo entiendan. Ese arquitecto que ustedes están llamando, ese logos del que usted habla, ya está aquí manifestado. Ya se manifestó entre nosotros. Ese logos que habla Heráclito, ese logos que hablan los estoicos, ya se manifestó. Ese logos que hablan los seguidores de Platón, ya está manifestado. Ese logos que es la razón del universo entero, es Cristo Jesús. Y Él le dice, en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. ¿Qué más dice? Este era el principio con Dios. Este era, o este estaba, este existía desde un principio con Dios. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Estaba, existía, era con Dios y era Dios. Y usted dice, wow. ¿Y dónde aparece la palabra en el principio? Solamente 2 veces se repite en la Biblia. Génesis 1:1. Así que los dos que dice en el principio, usted une Génesis 1:1 con Juan 1:1 y ahí está la doctrina. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y dijo Dios, lo grande es que cuando dice Dios aparece una palabra que dice Elohim. Y la palabra Elohim se traduce como Dios creador. Pero lo que no saben ustedes es que la palabra Elohim está en plural. Significa dioses. No Dios, dioses. Y uno dice, ¿cómo? Entonces no estaba solo Dios. No, ¿por qué? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Y el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y también estaba el verbo. Sí, porque él dijo, y dijo Dios. Ahí estaba el verbo. Ahí estaba el logos, creando juntamente con él. Lo dice, lo vamos a ver más adelante, creando juntamente con él. Y por eso es que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo oído en plural, no a mi imagen, a mi semejanza, sino nuestra. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo desde un principio con el Padre. Amén. En todo cuanto hizo al mundo. Amén. Y el versículo 14, el último, ¿qué me dice? Todas las cosas fueron por él hechas. Y sin él El 14, el final. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquel logos que estaba con Dios, aquel que era el Hijo de Dios fue hecho carne. ¿Qué misterio más grande? ¿Cómo se hizo carne? Amén. Fue hecho carne. Vino como un ser humano. Nació a través de una mujer, participó de carne y sangre, como dice el autor de Hebreo. Y no solamente dice eso, dice Juan, y vimos su gloria. La gloria como el del unigénito Hijo de Dios. O sea, no cualquier gloria. No se trata de un gran maestro, no se trata de un gran profeta. Se trata de que el Cristo es el Hijo de Dios viviente. Amén. Ahí está. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. ¿De qué me está hablando? Porque Juan me habla de la preexistencia de Cristo.
Amén. ¿Y hay alguna otra porción que me hable de la preexistencia de Cristo? ¿Qué significa esa palabra? Preexistencia. Que ya existía. Amén. O sea que no es la primera vez, porque yo comencé a existir cuando nací. ¿O quién cree aquí en la reencarnación? Hay gente que dice, yo, porque yo fui a Cleopatra, yo era Napoleón en otra vida. Eso no existe. Amén. Está establecido que el hombre nazca una sola vez después del juicio. Nada más hay una sola vida, hay una sola alma. No hay más vida, no hay más alma. Si pierdes esta, ya está frito. Así que asegura la que tienes, porque no hay más. No hay más oportunidad de redención. Te redimes en esta vida o no tienes oportunidad para más. No hay más vida, solamente existe esta. Amén. Esas son filosofías del Medio Oriente que llegan a nosotros y la gente se la está creyendo. Pero la Biblia me habla que solamente hay una vida. Amén. Ahora, ¿qué dice Hebreos? En estos posteros días, tiempo de fin, nos ha hablado por el Hijo, la encarnación de Cristo. Isaías 7:14, Mateo 1:23. Exactamente lo que hemos explicado. Isaías 7:14 habla que porque el Mesías me habla de que el Redentor del mundo nacería de una mujer. La primera promesa de un Redentor, Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Cuándo se cumple esa palabra? ¿Quién me dice cuándo se cumple esa palabra? En la cruz del Calvario. Satanás se rió, lo maté. No, Satanás, esa fue una línea en calcañar. Él se va a levantar de la tumba y se levantó de la tumba. Pero cuando se levantó de la tumba, condenó a Satanás y el rey de Satanás tembló. Se estremeció porque venció la muerte. Amén. Y entonces Satanás recibió ahí una herida mortal. Amén. Porque condenó el pecado en la carne a través de la muerte. Amén. Siga leyendo, hermano José. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga. Colosenses 1:15. O sea, progenitor del Padre engendrado, no creado. Exactamente. O sea, ¿Cristo es un ser creado o es un ser engendrado? Engendrado. Engendrado, porque es hijo. ¿Quién tiene hijo aquí en esta sala? ¿Quién tiene hijo? Levante su mano los que tienen hijo. ¿Fueron creados o engendrados? Fueron engendrados. Entonces, lamentablemente, hay una religión por ahí que anda diciendo que Cristo es el primer ser creado. Y que por ser el primer ser creado no es Dios, no es eterno y que es inferior al Padre. Pero ¿qué dice Hebreo? Hebreo es claro en este sentido. ¿Qué me dice Hebreo? Sigamos leyendo. Versículo 3 de Hebreo. Hebreo 1, versículo 3. ¿Me analiza? Dígame. El cual siendo el resplandor de su gloria. Oiga, ¿ese qué? Y la imagen misma de su sustancia. Oiga, ¿cómo lo llaman? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que es consustancial con el Padre. ¿Y qué significa? Que tu Hijo es consustancial contigo. Y quien sustenta todas las cosas. Amén. Con la palabra de su poder. Usted dice que tus hijos se parecen a ustedes. Son humanos. Amén. ¿Por qué? Porque son consustanciales. Pertenecen al mismo género, a la misma raza, la misma nacionalidad. Tienen todo igual. Amén. Y a veces hasta caminan iguales. O sea, son consustanciales. Es la imagen misma de su sustancia. Amén. Eso es lo que dice Hebreo. El resplandor de su gloria. Amén. Y quien sustenta todas las que se llaman, ¿qué sustentar? Mantener, sostener. Mantener, sostener. ¿Qué sustenta a Cristo? ¿Qué significa todas las cosas? El universo. El universo, la tierra, su plenitud. La tierra. Ustedes se han admirado que la tierra está en una distancia perfecta del sol. Amén. De tal forma que si nos acercamos más,
cambia la temperatura, cambia todo y prácticamente la vida podría desaparecer porque cambia también la atmósfera, cambia las corrientes marinas, las corrientes oceánicas, cambia todo completamente y la vida desaparece del planeta, la Tierra. Se acerca más o se aleja más, pero está en una distancia perfecta. ¿Quién mantiene ese equilibrio? ¿Quién sustenta ese equilibrio? Dios. La atmósfera con la composición de sus elementos, amén, hidrógeno, amén, helio y todo. Una combinación perfecta que hace que pueda ser respirable y que las plantas lo utilicen. Y el proceso de las plantas que producen también oxígeno para nosotros. La vegetación, óigase, la luna, ¿quién la puso ahí? ¿Y usted cree que la Tierra existiría sin una luna? ¿Hace falta la luna? Sí. Lógico, para el crecimiento de las plantas, para la corriente oceánica, para los mares, para la vida misma del planeta, hacía falta la luna. Esa combinación perfecta de elementos en este planeta, ¿quién lo sostiene? Esa inclinación del eje de la Tierra, ¿quién la sostiene? Esas leyes del universo, como decía Heráclito, son sostenidas por ese logos. Amén. Entonces, el que sostiene todas las cosas es Dios. Y como decía René Descartes, me pides prueba de Dios. Yo soy la prueba de Dios. Él decía, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Yo sé que existo y yo existo porque hay un Dios que existe, porque Él me creó a mí. Amén. Él decía, para no dudar de la existencia del mundo, para no dudar de la existencia de los demás seres humanos, para no dudar de la existencia de todo, lo mejor es creer en Dios. Porque si tú no crees en Dios, entonces debes poner en duda que todo el mundo existe. Porque nada existiría. Amén. Y eso uno diría, bueno, estos pensamientos de Descartes serán profundos. Y es que es el logos, la razón universal, la razón infinita, la razón absoluta. Es el verbo, y el verbo es Dios, lo que dice aquí. Amén. Ahora bien, Colosenses 1, 15 y 17, el texto tan mal interpretado por algunas personas. Ya leyó el hermano en Hebreo 1, 2, que a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todo. Y quien sustenta todas las cosas, leímos en Hebreo. ¿Y ahora qué dice Colosenses? La pregunta es, ¿quién escribió Colosenses? El apóstol Pablo. Amén. Entonces, ¿qué dice Colosenses? Capítulo 1, versículo 15. Díganme el 15 solamente. Él es la imagen de Dios invisible. Él es La imagen de Dios la imagen del Dios invisible, igual que Hebreo. Amén. La imagen de Dios invisible, la misma gloria de su sustancia. Y cuando habla de sustancia, habla que Dios es eterno, el Hijo es eterno. Dios es santo, el Hijo es santo. Dios es infinito, el Hijo es infinito. Entonces es la misma sustancia. Dios es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Dios está lleno de gloria y majestad, el Hijo está lleno de gloria y majestad. Amén, porque es la misma sustancia, la misma esencia, la misma naturaleza. Ahora Colosenses me dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más dice? El primogénito de toda creación. Ahí está la palabra, primogénito. Generado, no creado. ¿Y qué significa primogénito? El primero. Primero. Ahí es que dice, no, un ser creado. No, primogénito no significa que fue creado primero. Primero, primogénito significa el primer hijo. Y en este caso la Biblia ha descrito en dos sentidos: primogénito y unigénito. En Juan 3:16 dice el unigénito hijo del Padre. Único, porque no hay otro más engendrado. Amén. Lógicamente también es el primero, y habla el primogénito. Ahora, ¿qué derecho tenía el primogénito? Todos los derechos. Todos los derechos. ¿Quién recibía toda la herencia? El primogénito. ¿A quién Dios le dejó todo el mundo? ¿A quién Dios constituyó heredero del universo? ¿Por qué? Porque es un primogénito. Es el primogénito del Padre. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Él es el primogénito.
primogénito del mundo. ¿Por qué? Porque Él hereda todo. Fue constituido como heredero de todas las cosas. Amén. Y para que no tengan duda de que Dios, siga leyendo más, que dice Colosenses, capítulo 16. Porque en Él fueron creadas todas las Oh, cosas, yes. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles y invisibles, sean tronos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Siga. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ahí está la palabra. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él, porque es el Logos, y para Él. Entonces, ¿Él es un ser creado? No. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y por lo tanto, no podía ser un ser creado. Porque si es un ser creado, está limitado, no tiene fuerza. Y es más, Dios no puede crear a otro Dios, es imposible. ¿Verdad que no? Pero Dios puede engendrar a otro Dios porque es su Hijo. Y eso fue lo que hizo Dios. Engendró a su Hijo. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, como dijo Juan, nada de lo que ha sido hecho es hecho. Hay que reconocer la verdad. Amén. Pero ¿qué más? Solamente Él es el creador, o solamente Él participó en la creación física, o también participó en la creación angélica. Y Él, ¿Qué usted me dice? antes de todas las cosas, Dice, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos, está hablando de ángeles, y muchos dicen que está hablando de categorías angelicales. Tronos, ¿cuál es una categoría? Tronos, dominios, principados, potestades, está hablando de rango de criaturas celestiales, los más altos rangos que hay en el cielo. Y todos esos altos rangos que están en el cielo también fueron creados por Él y para Él. Y como dice la Biblia de Apocalipsis, amén, que cuando se presentó ante el trono de Dios, decía, ¿quién es digno de tomar el rollo? Solamente Él fue digno de tomar el rollo. Y cuando tomó el rollo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, amén, y además la gran multitud de ángeles que estaban en el trono de Dios, ¿qué hicieron? Adoraron. Los 24 ancianos quitaron sus coronas, la tiraron a sus pies. Amén. Los 4 seres vivientes que están de inmediato en la presencia misma de Dios, ¿qué hicieron? Adoraron. Y hay gente que dice, muéstrame en un solo versículo que Jesucristo es Dios. En un solo no. En 200, en 500 versículos te puedo encontrar que Jesucristo es Dios. Muéstrame que Jesucristo merece adoración o debe ser adorado. No solamente merece y debe ser adorado, es que la Biblia exige adoración. Hay que ser claro. Amén. Pero en el cielo se está adorando a Cristo. Él está en la presencia misma de Dios. Alabado el nombre del Señor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Aleluya. Es el Logos. Y como Logos es antes que todas las cosas, Él es la razón universal, la razón absoluta, eterna, la sustancia eterna de Dios. Es Él. Amén. Y todas las cosas en Él, otra vez dice, subsisten. ¿Y saben lo que es subsistencia? Cuando una mujer está embarazada, ¿a los cuántos meses puede el niño nacer viable? 9 meses. No, 9 meses normal. Pero antes de 9 meses, los prematuros. 7. o sea, está caso de menos tiempo, de 6 Siete. meses, 5 meses y medio. Ahora, ¿por qué menos de 7 meses no nace viable? Porque la criatura subsiste en el vientre de la madre porque se está formando y no tiene vida propia, sino que se nutre directamente de la madre. Se llama subsistir en ella, que de tal forma que no se puede separar de la madre, porque al separarse, ¿qué pasa? Se muere. Es como un aborto, ya sea espontáneo, ya sea provocado, quirúrgico, o sea, es un aborto, muere. Y por lo tanto, amén, el mundo, el universo subsiste en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice la Biblia.
todas las cosas en Él subsisten. Amén. ¿Y qué más dice Hebreo? Vamos a Hebreo. Hebreo capítulo 1, versículo 4 al 6. Porque aquí hay que hablar con la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente el nombre de ellos. Amén. Cristo fue hecho, constituido. Amén. Hecho tanto, ¿qué significa esa expresión tanto? Hecho tanto, o sea, tan grande, es un superlativo. ¿Verdad que sí? Hecho tanto, significa hecho tan grande, superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Significa que Cristo es superior a los ángeles en gloria, en poder y en majestad. ¿Sí o no? Cristo es superior a los ángeles en gloria, sí. En poder, sí. En majestad, sí. Amén. Por esa razón. ¿Por qué? Porque es hijo. Los ángeles son criaturas. Cristo es hijo. Amén. ¿Qué más dice? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso es el Salmo 2, capítulo 7. De Salmo 2, versículo 7. Otra vez dice, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿A quién de los ángeles Dios le llamó hijo jamás? No, a ninguno, nunca. Y otra vez, cuando presenta al primogénito en el mundo, ¿qué dijo? Adóranle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Adórenle todos los ángeles de Dios, póstrense ante él. Amén. No era un arcángel, no era un querubín, no era un ángel poderoso, no. ¿Qué era? Era el Hijo de Dios, hecho más superior a cualquier jerarquía angelical, porque no era un ser creado. Amén. Sino que era Dios, era el Logos eterno de Dios. Verso siguiente. Más del Hijo dice, ¿qué le dice del Hijo? Tu trono, Dios, ¿qué me dice Elizabeth? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Por los siglos de los siglos es tu trono, trono eterno. Amén. Y creo que lo dice Isaías, y que alguien me busque la Biblia rápidamente. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ¿qué dice de Jesús? Amén. ¿Qué dicen las profecías? Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Quién me lee? Estamos en Biblia hoy, ¿verdad que sí? Le dije, la clase está bíblica. Amén. ¿Qué me dice Isaías? Isaías 9, 5. 6, 7. Sí. Porque un hijo Oiga. no es nacido. Amén. Esa es la encarnación. Porque un hijo nos es nacido. Viene hecho carne. Sigue, hermano. Hijo nos es dado. Nos es dado por Dios. Amén. Y el principado sobre su hombro. Nació para ser rey. Amén. Y se llamará su nombre admirable. Oiga su nombre. ¿Cómo se llama su nombre? Admirable. Cuénteme cuántos nombres tiene. 1. Admirable. 2. Consejero, Consejero. 3. príncipe de paz, ¿Cuál es el 3? Dios fuerte. Dios fuerte. 4. Padre eterno. 5. Príncipe de paz. 5 nombres tiene ahí. Amén. ¿Y qué más dice? Lo dilatado de su imperio. O sea, lo dilatado, lo grande, lo extenso de su imperio. Y la paz Y la paz tendrá un límite. no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Sobre el trono de David y sobre su reino. O sea que está hablando de ese niño que iba a nacer no solamente es el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, el siervo sufriente, que dice Isaías capítulo 53. Ese niño que estaba naciendo es el Hijo de Dios viviente. Es la imagen misma de Dios, la viva imagen de su sustancia. Amén, por el cual Dios creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Amén. ¿Y qué más dice Hebreo?